Muy buenos días, mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Hoy vamos a ver el tema de motores, de cómo conectarlos, si en estrella, si en triángulo y sobre todo saber conectar los equipos de medida, voltímetros, amperímetros, ¿vale? Entonces, mirad, nosotros en clase tenemos este cuadro que tenemos una alterna fija, ¿vale? Una continua variable y una alterna variable. Bueno, pues vamos a ir ampliando por aquí que lo veáis el cuadro que tenemos en clase. Aquí tenemos la alterna fija, ¿vale? Tenemos varios niveles, uno que es 127 voltios, otro 220 y otro 380. Aquí tenemos voltímetros, amperímetros para ir midiendo, los conmutadores para seleccionar. Y aquí, por ejemplo, tenemos las tres fases y el neutro a 380, tres fases y neutro a 220 y tres fases y neutro a 127. Esto lo que nos simula sería, por ejemplo, una red donde tendríamos 380 entre fases. Esta, sin embargo, sería 220 entre fases y 127 entre fases. Bueno, luego también tenemos lo que es una continua variable, ¿vale? Tenemos nuestro voltímetro, nuestro amperímetro, nuestro potenciómetro para nuestro regulador para poder incrementar la tensión. Y luego tenemos también uno que es de, como podéis ver aquí, alterna variable. Este es entre 0 y 380, podemos regularlo, y este entre 0 y 220. A ver qué tenemos aquí, ¿vale? Bueno, luego tenemos lo que es los motores. Vamos a trabajar con este. Es un motor trifásico de jaula de ardilla, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ver cómo lo tenemos que conectar. Donde tengo la placa de características. Bueno, aquí tenéis para hacer las conexiones VW, W2, U2, V2, ¿vale? Esto ya expliqué en clase por qué se ponen así, y es porque luego para hacer las conexiones en triángulo simplemente con poner tres plaquitas en un momento la hemos conectado. Placa del motor 230/400, ¿vale? Esto es lo más importante. Esto lo que significa es que yo lo puedo conectar en triángulo a una red donde entre fases tenga 230, o en estrella a una red de 400 entre fases, ¿vale? Aquí lo más importante es ver que el bobinado lo máximo que me aguanta van a ser 230 voltios. Entonces, ¿cómo hay que conectar este motor en estrella o en triángulo? Pues depende de la red a la que estemos. Es decir, si mi red es de 400 entre fases, 230/400, ¿vale? 230 entre fase neutro y 400 entre fases. Si yo pongo este motor en triángulo, lo que le voy a meter a los bobinados van a ser 400 voltios, con lo cual lo quemo. Es decir, este motor lo máximo que me aguanta son 230 voltios. Pues si es una red de 400 voltios, lo tendré que conectar en estrella, ¿vale? Bueno, para eso, como acabáis de ver, tenemos el motor y el cuadro. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, antes de empezar a conectar en el cuadro, por si conectáis algo mal, armáis un cortocircuito o cualquier cosa, primero nos vamos a ir al LabVolt, ¿vale? Es un software de efecto muy bien hecho. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que habéis abierto, doble clic al icono, se nos abre el programita, y ahora aquí, bueno, este es el electromecánico, y luego está el LabVolt, que es el neumático. El neumático lo vamos a ver después, porque voy a hacer alguna simulación. Pero bueno, el electromecánico, ¿cómo se empieza aquí? Pues mirad, lo primero tenemos que coger un puesto de trabajo móvil. Pinchamos, ¿vale? Y lo que nos sale aquí es un armario. Bueno, luego tenemos aquí, por ejemplo, para mover esto o para incluso darle zoom. Bueno, ¿qué es lo que quiero conectar yo ahora? Mi cuadro a un motor. Vamos a coger el cuadro. Si nos venimos aquí, vemos que pone fuente de alimentación. Si le pinchamos y arrastramos, vamos a ponerlo aquí abajo, vais a ver que es prácticamente el mismo cuadro que nosotros teníamos. Fijaros que tenemos una fuente de corriente alterna fija, ¿vale? Esa 220, 380. Luego aquí tenemos una fuente de corriente alterna variable, ¿vale? Aquí tenemos incluso para
para aumentar nuestro regulador desde 0 al 100%. Y luego tenemos una fuente de corriente continua fija y creo que esta es la variable, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos también son los conmutadores para poder ver nuestros amperímetros, voltímetros. Fijaros aquí, es decir, tenemos la alterna fija, la continua variable y la alterna variable. Pues aquí lo que tenemos es nuestra alterna fija, alterna variable y continua fija y variable. Luego aquí nosotros tenemos nuestros voltímetros y nuestros amperímetros para lectura, que eso lo veremos. Aquí lo tenemos y este es el conmutador que nos va a permitir o bien leer, como podéis ver aquí, o en corriente alterna. Uy, va, que se me va. A ver que lo ponga ahí. ¿Vale? Lo puedo hacer o bien corriente alterna o la corriente continua. En función de dónde ponga esto, pues puedo ver, por ejemplo, la tensión de fases entre 4 y 5, entre 5 y 6, ¿vale? Aquí, por ejemplo, entre 4 y 5, entre 5 y 6, entre 4 y neutro, según donde lo ponga, pues puedo ver cómo varío esto. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí? Pues lo que nos falta es el motor, ¿vale? A ver, vamos a coger un motor ahora igual que este. Bueno, pues nos venimos aquí y vemos que pone motor universal, motor arranque con condensador, motor alternador síncrono, inducción jaula de ardilla 4 polos y luego estos son los de continua, ¿vale? Pues vámonos al motor de inducción, jaula de ardilla 4 polos y nos venimos aquí. Vamos a ponerlo un poquito más cerca. Aquí si nos vamos a las características, a ver que no se me vaya mucho, podemos ver que es un motor de 175 vatios, 1360 revoluciones por minuto y luego dice 380 voltios, 0,52 amperios, trifásico 50 Hz. Pero vamos a fijarnos en el detalle del bobinado. ¿Qué dice aquí? Pues aquí lo que dice es que máximo aguanta. A ver, ahora las tensiones son 230 a 400. Este está hecho, este simulador un poquito de hace unos cuantos años, donde la tensión era 220, 380, ¿vale? Pero bueno, se entiende. Entonces fijaos el bobinado, que el bobinado aguanta 220 voltios, ¿vale? Es decir, si yo esto lo conectara a una red de 400 en triángulo, le voy a meter 400 voltios al bobinado y me lo voy a cargar. Luego, este ya estamos viendo que si es una red de 400, lo tengo que conectar en estrella, ¿vale? Bueno, ¿y cómo vamos a hacer las medidas? Mirad, veis que pone aquí, vamos a ver, interfaz de adquisición de datos. Pues vamos a pulsarle y lo ponemos aquí. Esto lo que nos está simulando son los voltímetros y los amperímetros que tenemos en clase. Es decir, estos que tenemos aquí los vamos a conectar también luego sueltos para que sepáis conectarlos. Aquí ya están conectados por el interior del cable, pues ahora lo que vamos a hacer es conectarlos. Entonces, lo primero, ¿cómo tenemos que conectar este motor? ¿En estrella o triángulo? Vamos a suponer que vamos a coger la tensión fija. En vez de la variable vamos a coger la tensión fija y lo vamos a conectar a la tensión fija. Entonces, aquí me saca 400. Lo dicho, si yo lo conecto en triángulo me cepillo el motor, ¿vale? Entonces, en estrella. Bueno, pues vámonos aquí, vamos a coger bananas y voy a por simplemente con que le deis aquí, a seleccionar y pinchéis. Y ahora pinchamos. ¿Veis? Nos ha puesto una banana, voy a emplear un poquito más. Nos ha puesto una banana entre las dos fases del bobinado del motor. Vamos a darle aquí y ahora decimos entre esta y esta. Vale, pues ya lo tenemos en estrella. Vale, ya tenemos los 3 puntos, los 3 bobinados unidos. Bueno, pues ahora lo que habría que hacer es alimentar el motor, es decir, desde aquí, aquí, de la segunda fase a la segunda y la tercera a la tercera. Pero vamos a suponer que yo os digo ahora que me conectéis en clase, me vais a tener que conectar un amperímetro. ¿Vale? El amperímetro se va a simular con esto. ¿Veis? Esto es medición de voltajes y esto es medición de corrientes. ¿Cómo hay que conectar el amperímetro? En serie, ¿vale? Entonces, si yo
quiero poner el amperímetro en serie, a ver que lo ponga, ahí se ve mejor. ¿Cómo lo tengo que conectar? Pues mirad, tendría que coger una banana. De aquí, darle a seleccionar y le dais de aquí, ¿a dónde? Al amperímetro. Vale, entramos a la bobina del amperímetro y ahora de la salida del amperímetro lo tenemos que llevar a la fase 1. Ya está conectado en serie, ¿lo veis? De la fuente de la fase al amperímetro pasa por la bobina, sale por la bobina, con lo cual la bobina del amperímetro ya está en serie y vuelve. Ahora, el 2, si quisiéramos también medir la fase, pues por ejemplo de aquí, aquí y de aquí, aquí. ¿Vale? Y ahora el 3 os la voy a echar directa para que lo veáis. Si en el 3 no quiero poner amperímetro, que solo quiero medir, por ejemplo, una fase o dos, lo normal es, muchas veces, con que le pongáis uno, para estas cosas de laboratorio sirve. Si queréis ver las 3 fases para ver si realmente está el motor funcionando de manera compensada, pues le pondréis 3 amperímetros. Vale. Ahora vamos a suponer que yo quiero medir la tensión en la red, la tensión de línea y la tensión de fase, ¿vale? Entre fase y neutro. La tensión de línea o tensión compuesta, pues yo lo tengo que poner el voltímetro en paralelo. Vamos a suponer que quiero medir entre la fase 1 y 2. Pues mirad, aquí, pincho aquí y aquí, pincho aquí. Con lo cual ya he puesto el voltímetro en paralelo con la tensión de línea o tensión compuesta. Y ahora la tensión de fase, que es entre fase y neutro, tendría que medir entre este punto y este, ¿vale? Para saber el bobinado. Pues vamos aquí, pinchamos aquí y aquí y aquí y aquí. Vale, ahora para poder medir tenéis que alimentar la interface de adquisición de datos, ¿vale? Esto se alimenta, si os dais cuenta, con 24 voltios de corriente alterna. Luego me vendría aquí, 24 voltios, pincho la banana, la alimento y ya tenemos la interface de adquisición de datos alimentada. Vale, pues ahora tenéis que darle aquí a aparatos de medición, le damos, nos aparecen los aparatos y lo que vamos a hacer es, vamos a enchufar esto y vamos a enchufar esto. Vale, ahora hay que darle a que regenere la medición, ¿vale? Regeneración continua es que esté continuamente midiendo los valores. Vamos a pincharle y vamos a ver, mirad, aquí lo que nos dice es que en el E1, que es el que hemos conectado justamente aquí, tenemos, mira, 398. O sea que aquí pone 220 y 380, pero sí que son 230/400, ¿vale? Pues nada. A ver, tenéis aquí también en opciones, depende de dónde estéis, por ejemplo, España 220, Inglaterra 60 Hz, ¿vale? Depende de dónde estéis, podéis poner como queréis que se mida. Bueno, pues tenemos 398, tensión de línea o tensión compuesta, y la tensión de fase, daos cuenta que la hemos puesto en el E3 y en el E3 nos da 230. Ahora mismo esto, si os dais cuenta, el motor está equilibrado, está consumiendo 0,31 amperios, ¿vale? En la fase 1 y en la fase 2. Y el motor está girando. Vale, pues daos cuenta que la tensión en fase sería 230, con lo cual está bien. Si yo hubiese puesto este motor en triángulo, le hubiesen caído 400 voltios y lo quemaría, ¿vale? Entonces, ahora lo que quiero que hagáis es que este mismo motor lo conectéis en triángulo, pero si lo conectáis en triángulo, quiero que lo conectéis a la fuente variable y me digáis a qué tensión tendréis que conectar, a qué tensión tendría que tener la línea a la que yo conectaría para no quemar el motor si lo conecto en triángulo, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenéis que hacer, conectarlo a la fuente de tensión alterna variable y el motor en triángulo y decirme qué tensión máxima tendría que tener la línea para que si yo conecto ese motor en triángulo no quemarlo. Así que
Espero que os hayáis aclarado, es un simulador bastante bueno, luego iremos trabajando en clase, primero con el simulador y esto mismo lo vais a montar luego en el cuadro, ¿vale? Así que sin más, nos vemos en próximos videotutoriales, un saludo y a los demás os veo esta tarde en clase.